están, amigos del Mundo en Fácil? Aquí estamos nuevamente, pero con una buena noticia, a mi juicio. El Consejo de Seguridad aprobó y dio luz verde al plan de paz del presidente Trump. Y este plan de paz para Gaza incluye un gobierno transitorio y el despliegue de una fuerza internacional. Estos elementos empiezan a hacer un poco de ruido, sin embargo, es importante porque hace mucho rato que no teníamos noticias de Gaza. Más allá de la detención de las operaciones que estaban estabilizadas, más allá de saber que hay un alto el fuego bastante frágil, pero hoy día nos damos cuenta que efectivamente las gestiones han continuado y Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, que es el órgano más importante de Naciones Unidas, ha tomado la decisión de efectivamente apoyar, avalar el plan de paz del presidente de Estados Unidos para Gaza. La votación fue de 13 votos a favor y hubo 2 abstenciones, que son 2 miembros permanentes, Rusia y China. Entonces, ¿cuáles son las observaciones que hace uno y otro para no dar la unanimidad, pero tampoco vetar, sino que abstenerse? Y las observaciones de Rusia, por ejemplo, es que no hay claridad en los plazos, fundamental. Y dice, no hay ninguna claridad para cuándo vamos a entregar a la autoridad palestina el control de Gaza, por una parte. Y además dice, si se establece una fuerza ahí internacional con algún nivel de autoridad, se podría afianzar la separación de la Franja de Gaza con la Cisjordania. Esas son las aprehensiones que tiene Rusia. China, por su parte, también va en una dirección similar porque dice que no se garantiza el principio de que los palestinos gobiernen Palestina. Ahora, ¿qué es lo que dice la resolución? La resolución establece o permite el establecimiento de una junta de paz, que es una administración transitoria de la Franja de Gaza con personalidad jurídica, ojalá con una personalidad jurídica internacional, porque va a tener que llamar a licitación para la reconstrucción de Gaza con toda seguridad, y lo instala como un órgano principal en la administración de la Franja de Gaza. Pero la resolución, más allá de que el presidente Trump va a dirigir, ¿no es cierto?, esta estructura de paz, esta junta de paz, no hay una referencia a quienes van a integrar esa junta. Entonces, dice algunas cosas similares a se establecerá un marco que coordinará el financiamiento para la reurbanización de Gaza. Es decir, hay que entregar una personalidad jurídica y hay que entregar una autoridad para que pueda habilitarse, quizás, un sistema de licitación internacional para la reurbanización de Gaza, ¿no es cierto? Y en ese instante, la Autoridad Nacional Palestina podría empezar a hacerse cargo de Gaza y hacer las reformas que sea necesario hacer. Ahora, una vez que la Autoridad Nacional Palestina, en el control de Gaza, haya llevado a cabo las reformas y la reurbanización de Gaza esté andando, esté en sus partes finales, quizás, entonces se van a empezar a dar las condiciones necesarias para la libre determinación de Palestina. Este concepto de los 2 estados, ¿se construyen los 2 estados o no se establecen los 2 estados? Entonces, lo que se señala es que los Estados Unidos van a tener que mantener un diálogo permanente entre Israel y los palestinos para poder acordar ese horizonte político que permita la coexistencia. Porque van a seguir viviendo ahí y pareciera difícil una nueva oportunidad como la que tenemos en este instante. Ahora, ¿qué es lo relevante en la resolución? Primero, la ONU asume su rol. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque lo estaba asumiendo Estados Unidos, invitó a los países árabes, se agregaron algunos países árabes en el tratar de alcanzar la paz, pero no había nadie más, porque el resto de los países empezaron a retroceder por algunas razones que ya la hemos conversado aquí, que tenían que ver con los derechos humanos, con todas estas cosas que empezaron a afectar la guerra, ¿no es cierto?, que se dieron en la guerra y que además la política empezó a afectar la guerra. Entonces, que la ONU haya asumido su rol está perfecto. En segundo lugar, que el Consejo de Seguridad autorice a los Estados miembros para que trabajen junto a la Junta de Paz, como una administradora transitoria, a establecer una fuerza internacional de estabilización. Es decir, no va a haber solo una cosa administrativa, sino que además va a haber una fuerza militar temporal que se despliegue bajo un mando unificado con fuerzas de los Estados miembros y fundamentalmente en consulta con Israel y con Egipto.
que es muy importante. Son los dos países fronterizos de la Franja de Gaza. Ahora, esta Fuerza Internacional de Estabilización puede utilizar la fuerza para hacer cumplir su mandato. Es decir, no va en el capítulo 6 de la carta, ¿no es cierto?, a mantener separadas las fuerzas, sino que va a una fuerza armada en el capítulo 7, aun cuando, quiero hacer un alcance, no va a ser una misión de la ONU. Entonces estamos hablando en términos generales, capítulo 6 y 7, para ubicarnos en qué es lo que puede hacer esta fuerza internacional. Puede ocupar las armas para hacer cumplir el mandato, y eso está establecido. Ahora, va a tener que hacer de acuerdo al derecho internacional, por supuesto. La fuerza internacional estará a cargo de asegurar la frontera de Gaza con Israel y con Egipto. Y va a entrenar y va a colaborar con una policía palestina. Es decir, los palestinos van a tener que organizar una policía, ¿no es cierto?, que va a quedar a cargo de esta Fuerza Internacional de Estabilización, en su entrenamiento, en su lógica funcionaria, digámoslo de esa manera. También se tiene que asegurar la desmilitarización de Gaza. Y aquí empiezan algunos problemas, porque la destrucción y la reconstrucción de infraestructura militar, terrorista, ofensiva, el desmantelamiento de las armas, el desarme del grupo Hamas, el desarme de la yihad islámica, la protección de los civiles, todas esas tareas se las están entregando a las fuerzas de estabilización y a la policía. Pareciera ser que es tremendamente difícil lograrlo, y esto sin duda que va a ser uno de los inconvenientes de las misiones que vaya a cumplir esa fuerza de estabilización. Ahora, la fuerza de estabilización probablemente va a ser una cantidad interesante de soldados internacionales. No va a ser una operación de la ONU, no va a tener cascos azules, va a ser una fuerza internacional distinta. Ahora, ¿cuáles son los mayores desafíos para concretar el plan de Trump o el plan ONU? El plan de Trump con el aval del Consejo de Seguridad en Gaza. Probablemente las mayores dificultades va a ser que lo acepte los palestinos. Probablemente ese va a ser uno de los principales problemas que va a tener este plan del presidente Trump. Que lo acepten los palestinos. ¿Por qué? Porque los palestinos hoy día pueden entender que esta administración internacional sea una ocupación al servicio de Israel. Y entonces se empieza a transformar en una amenaza para Palestina y empieza a perder su legitimidad. Y entramos en un túnel que probablemente no tenga retorno. Entonces, si no están todos los mecanismos muy claros, se puede empezar a dificultar esto de la Junta de Paz presidida por el presidente Trump. No tiene fecha para instalarse, no sabemos, por ejemplo, cuándo y cómo se va a exigir el desarme de Hamas. Está el listado de cosas, pero cuándo y cómo lo vamos a hacer, bueno, eso todavía no está. Y no olvidemos que el desarme de Hamas es una de las condiciones que puso Israel para firmar el alto el fuego. Por lo tanto, todavía estamos en esa primera e incipiente etapa. Sin embargo, quiero mirar el vaso medio lleno. Tiene el aval del Consejo de Seguridad. Y teniendo el aval del Consejo de Seguridad, este plan puede avanzar de una manera distinta. Así que, queridos amigos, estamos en transición. Hay una posibilidad de que resulte bien, dado que la resolución que tomó el Consejo de Seguridad esta vez no considera que Israel vuelva a las fronteras del año 67 o que se retire de los territorios ocupados, como lo señalaba la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que esa era la piedra de tope, porque Israel decía no voy a salir de aquí, y Palestina lo exigía porque había una resolución de la ONU. Bueno, esta resolución esas cosas no las trae, por lo tanto es una resolución bastante realista en esos términos de posibilitar un algo, porque si hubiese considerado el volver a las fronteras del año 67, esta resolución parte muerta. Israel no ha cumplido ninguna de esas resoluciones. Así es que todavía es una noticia en desarrollo, pero al menos ya tenemos a la ONU dentro del problema. Esperemos ahora que haga una adecuada gestión, que esta gestión sea entre la ONU y Estados Unidos, además de Egipto, además de Arabia Saudita, además de Qatar, además del compromiso de los países árabes. Así que, como siempre lo digo, es una información para generar una opinión, para la conversación.
no es nada más que eso y no tiene mayores aspiraciones que esa. Así que amigos, nos vemos en una próxima edición de El Mundo es Fácil. Que estén muy bien.